Vamos a iniciar el video número 30 de Economía Política y en este video vamos a comenzar la explicación del multiplicador keynesiano de la inversión. ¿De qué se trata esto? Bien, recuerdan ustedes que cuando iniciamos nuestro primer análisis del modelo de flujo circular, dijimos que esta unidad, denominada cuentas nacionales macroeconomía, estaba compuesta de dos partes. La parte de cuentas nacionales orientada a la medición de los flujos. Ya a esta altura conocemos bien de qué flujo se trata y cómo medirlos. Y la segunda parte, que estaba orientada a darle una explicación teórica a esa magnitud de los flujos. Entonces, este punto es fundamental y recomendamos pensarlo y meditarlo bien. Diferenciar claramente lo que son las variables ex post, cuyo valor está determinado a partir de una medición, y el valor es un valor histórico que estas variables tuvieron en un determinado periodo de tiempo. Y este valor es conocido y mensurable, medible. Es decir, si decimos que el Producto Interno Bruto de Argentina es cercano a los 400.000 millones de dólares por año, nos estamos refiriendo a las mediciones de esa variable macroeconómica histórica, ¿no? En diferentes periodos obviamente va a ser distinto el valor del producto. En cambio, y acá está el punto importante, las variables ex ante pueden tener la misma significación, pero están referidas a su valor probable en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros conocemos el PIB, el valor del PIB histórico, pero no conocemos cuál va a ser el valor del PIB de Argentina en el 2020, en el 2021 en adelante. Tampoco podemos, ni se trata esto de proyectar el valor. Es decir, una alternativa decía, bueno, estimemos, hagamos una estimación aproximada, es un valor estimado. La otra es hacer teoría sobre ese valor. Es decir, encontrar una explicación, buscar un modelo donde tengamos un conjunto de hechos, sucesos que se explican, que forman un entramado conceptual. Y ahí aparece otro modelo para tratar de explicar esto, es decir, cuál va a ser el valor de la producción y de qué depende. Obviamente, aparece este modelo del multiplicador keynesiano que se llama así por el economista John Maynard Keynes, que escribió una cantidad de textos, la teoría general sobre la ocupación, el interés y el empleo, y el libro de este planteo de que en el planteo keynesiano dio origen a toda una línea de pensamiento en economía que la vamos a ir sumando en nuestra trayectoria que estamos haciendo paralela de análisis de la historia del pensamiento. Entonces, de lo que se trata es de encontrar una explicación teórica a el comportamiento de estos flujos, no en un periodo, sino una pauta de comportamiento general. Para esto hay que pasar tenemos que hacer un salto metodológico y también conceptual. Tenemos que pasar de medir
a reflexionar teóricamente. En lugar de medir el producto, estamos diciendo cuáles son los factores que determinan ese valor del producto, sea cual fuera este valor. Y eso es lo que hace uno de los objetivos de la teoría macroeconómica. Tomar un sistema caracterizado por nuestro modelo de flujo circular y tratar de dar una explicación de cómo se determinan unos a otros estos flujos circulatorios, o sea, flujos de circulación, que habíamos medido o que podemos medir a través de las cuentas nacionales. Obviamente que la explicación del multiplicador, este modelo es una explicación posible. Una explicación posible. Es una explicación interesante porque introduce una novedad que vamos a ir de a poco, una novedad teórica, que significó un cambio muy grande en la interpretación de los fenómenos macroeconómicos. Y bueno, dio lugar a muchas investigaciones, líneas de pensamiento, y es uno de los temas clásicos que se enseña en macroeconomía. Pero es una explicación. En la medida que podamos, vamos a ir formulando preguntas o introduciendo al menos, digamos, los principales conceptos de algunas otras explicaciones posibles. Entonces, la primera, aclarado que vamos a trabajar con un modelo, aclarado que en los modelos las variables no son variables que tengan magnitud conocida o valor conocido, sino que tenemos precisamente que hacer una teoría o estudiar una teoría posible que explique ese valor, recurrimos ahí, hacemos el otro salto, porque vamos a recurrir a funciones matemáticas. Entonces, las funciones matemáticas precisamente son un instrumento que nos permite establecer una relación única entre dos variables. Es decir, una explicativa o variable independiente y otra que es la explicada o variable dependiente. Entonces decimos, el producto depende de esta o estas variables, entonces no va a tener una magnitud, ese es el planteo teórico. Entonces no va a tener una única magnitud, su magnitud va a estar determinada por la magnitud de otras variables. Y así armamos el encadenamiento entre variables y podemos formalizar la explicación y hacerla de manera más fácil, utilizando las funciones matemáticas. Ahora, vamos a volver a nuestro análisis, al análisis que habíamos hecho sobre el modelo de flujo circular, nuestra igualdad contable, y a partir de producto, valor agregado, valor ingreso, valor gasto, y nos vamos a situar en el gasto como en un extremo de la explicación y el producto estaría en el otro extremo de la explicación. Entonces, lo que vamos a tratar primero de focalizar es, pareciese que modificamos levemente nuestro modelo de flujo circular y planteamos que en el sistema económico existe una oferta que sería la magnitud de lo que se está produciendo, y una demanda. Las dos variables agregadas más importantes. Oferta global o agregada, demanda global agregada. El modelo va a intentar explicar, en primer lugar, respondiendo a una pregunta básica. ¿Cómo es la cuestión? ¿La oferta determina la demanda? ¿O la demanda determina la oferta? Porque recuerden ustedes que nosotros habíamos dicho que sí es cierto de que la oferta, el producto, es igual
al consumo más la inversión, que es el gasto. Gasto y demanda son términos que se pueden, bajo ciertas circunstancias, usar como sinónimos, de manera que tenemos oferta agregada y gasto agregado o demanda agregada. Entonces, sería lo que las empresas producen y lo que las unidades familiares y empresas ven. Perdón, compran. Producen y venden, compran. Gastan en compran. Entonces, la primera pregunta que surge, nosotros cuando estudiamos estas igualdades, no dijimos, no hablamos del orden de causalidad, nosotros dijimos que generado un determinado producto, este producto es igual al valor agregado y este valor agregado, bajo ciertas condiciones, es igual al ingreso de las familias y bajo ciertas condiciones el ingreso de la familia es igual a lo que la familia gasta. Entonces, tuvimos una situación, describimos una situación desde la contabilidad, una situación con una cantidad de supuestos donde el valor de lo que se producía era exactamente, por definición, el valor que las familias recibían como ingreso, y además, y ahí está lo importante, ahí está el paso importante, era esto exactamente lo que las familias gastaban en su totalidad comprando esa producción. De esta manera se cerraba el ciclo. Ahora nos preguntamos, pero esta igualdad no implica una causalidad. Es decir, ¿por qué? Porque las empresas están produciendo, por un lado, la oferta, y las familias y empresas están, por otro lado, recibiendo un ingreso y planificando un gasto, pero todavía no se ha concretado. Entonces, puesto en términos teóricos, la pregunta fundamental es, ¿qué relación guardan entre sí? ¿Cómo se explican unas a otras estas variables? ¿Cómo se explica la oferta agregada en relación con la demanda agregada? Si las estamos pensando como variables, vuelvo a insistir, ahora las estamos pensando como variables ex ante, no conocemos su valor y estamos intentando establecer su magnitud relativa, establecer el orden de determinación, determinados niveles a los que orientarnos sobre determinados niveles a los que puede llegar, y la primera pregunta que surge es entonces la causalidad. Si la oferta es el valor de lo que se va a producir, si la oferta es el valor de lo que las empresas van a producir y vender, este valor es igual al valor de lo que las familias y las empresas piensan comprar. Todo lo que se va a producir se va a vender. Todos los que compran van a comprar siempre todo lo que se produjo. Entonces, esta cuestión que aparentemente es sencilla, es simple, ha representado, ha generado una de las discusiones, de las controversias más importantes en teoría económica. Siguiendo la historia del pensamiento, y vamos a llegar a volver a ver este problema. Ahora lo estamos mirando desde una perspectiva conceptual pura de modelo, pero lo vamos a volver a mirar desde la historia del pensamiento cuando veamos Keynes. Y ahí vamos a tener más elementos para poder entender. Bueno, hasta el siglo XVIII y XIX, muchos economistas, incluso un economista francés, Jean-Baptiste Say, aseguraba que esta pregunta se respondía con un sí, positivamente. Lo que se va a producir siempre se va a vender, o, visto del otro lado, siempre está garantizada la compra de lo que se va a producir. Ahora, ahí aparece esta cuestión de la discusión de si esto no será una especie de referencia a la igualdad ex post y no al comportamiento ex ante. Es decir,
lo que estamos diciendo es que después que se realicen todos los procesos, finalizado el periodo, un año por ejemplo, la oferta y la demanda realizadas, concretadas, es decir, lo producido y vendido va a ser igual a lo comprado. Obviamente que esto es casi una tautología, porque como cada compra tiene es una venta al mismo tiempo, en términos agregados debería ser así. Ahora, si nos situamos en el campo de lo teórico y pretendemos distinguir lo que las familias compraron efectivamente de cuáles eran sus planes y cómo esto incide en la producción, ahí esta ley de 6 se relativiza. Lo que en realidad la respuesta no es negativa. Lo que la economía privada capitalista va a producir, o sea, lo que las empresas van a producir en este lado del modelo de flujo circular, no siempre coincide con lo que los demandantes, es decir, los clientes, los consumidores o las mismas empresas que se compran entre sí, van a comprar. Recuerden ustedes que el sistema capitalista, y ahí también lo estamos analizando desde la perspectiva de historia del pensamiento, es un sistema donde no hay una coordinación, donde el funcionamiento del mercado implica que las relaciones entre compradores y vendedores se establecen a posteriori en el mercado, pero no se ponen de acuerdo para cuánto producir en función de lo que van a vender o de lo que les van a comprar. Entonces, la igualdad entre las variables ex post, es decir, de que el ingreso sea igual al gasto, no significa que las variables ex ante tengan el mismo valor. Lo que se vendió, sí, obviamente es igual a lo que se compró, pero lo que se planificaba vender es distinto cuantitativa y cualitativamente a lo que se planificaba comprar. Es decir, la oferta ex ante distinta a la demanda ex ante. La economía política marxista también vamos a volver a revisar desde la perspectiva de la historia del pensamiento. Señaló esta diferencia basándose en su visión del modelo de flujo circular, que no es exactamente la misma visión de modelo de flujo circular que tiene la economía ortodoxa, tiene diferencias. Y una de las diferencias es que en realidad la visión marxista ve a ese valor, ese flujo que nosotros hemos estado analizando, como algo al cual denomina capital, o flujo de capital, que va cambiando de forma. Esto lo vamos a ir profundizando. Entonces, lo que sucede ahí es, según la visión marxista, el modelo de flujo circular se ve como un circuito donde en algún momento del tiempo hay un capital acumulado en forma de dinero. Ese capital acumulado en forma de dinero se vuelca al sector productivo para que se transforme en mercancías. ¿Cómo se vuelca? Se compran bienes de capital, se compran insumos y se compra fuerza de trabajo. Con estas mercancías se inicia la fase de producción. Entonces, los bienes de capital y la fuerza de trabajo se transforman en otras mercancías que son los productos que se destinan a la venta. La fase siguiente, una vez que el capital se ha transformado primero de capital dinero en capital máquinas, capital variable, que son el capital que se deposita para anticipar el pago a los trabajadores, y después todo eso se transforma en otra forma de capital que son las mercancías.
Ahora, esos productos, volvemos a insistir, acá tenemos otra vez la diferencia entre mercancías y productos que resume Guerrero en su capítulo 1. Los productos están destinados a ser mercancías. Son productos y son mercancías. ¿Por qué? Porque fueron producidas para ser intercambiadas, no fueron producidas para satisfacer una necesidad de manera directa, para ser consumidas, no. Fueron producidas para ir al mercado, ser intercambiadas por dinero, ser vendidas y transformadas en dinero otra vez. Esa es la particularidad de la mercancía. No todo producto es mercancía. ¿Por qué? Porque hay productos para autoconsumo, por ejemplo, en una familia que vive en el campo, produce para su consumo, y ese producto no tiene por objetivo ser cambiado por dinero vendido como mercancía. Y esta fase de transformación de la mercancía nuevamente en dinero, es decir, la venta, en términos marxistas, se denomina la fase de realización. Realizar quiere decir transformar nuevamente las mercancías en dinero a través de su venta. Guerrero, esta explicación nos ayuda a entender mejor cuando Guerrero en su capítulo 1, vamos a volver, habla del circuito D, M, M, de prima. ¿Qué quiere decir esto? Dinero, mercancías, dinero. Ahora, el proceso de producción y la fase de realización son distintas. Deben diferenciarse y son diferentes. Primero porque hay un desfasaje temporal. Es decir, si ustedes se imaginan ese flujo, ahora estamos introduciendo una cierta complejidad y porque lo que estamos diciendo, bueno, pero el ritmo de producción y el ritmo de venta no es lo mismo. Fíjense ustedes que si miramos la realidad de las empresas y de los negocios, la producción se completa, se genera, se estoquea o se guardan inventarios, después se acelera, se venden esos inventarios, es decir, hay no es instantánea la producción y la venta. Entonces, no solamente por esta cuestión temporal, de desfasajes temporales, sino porque también intervienen distintos actores, distintas fuerzas. Es distinto el proceso de producción del proceso de realización. Entonces, es lógico que la oferta planificada en la fase de producción y que genera determinados bienes y servicios, llegado al momento no coincida con la demanda, es decir, con el gasto planificado por quienes tienen que comprar esa producción. Y la diferencia más visible está precisamente en la acumulación o desacumulación de los stocks de inventario. Es decir, si observamos, por ejemplo, si las mercancías no se pueden vender, se acumulan stock. Stock que los empresarios no pensaban acumular. Acá cabe la oportunidad para agregar de que la acumulación de inventarios, de mercancías que no puedan ser vendidas, implica un problema financiero para la empresa. Porque la empresa está, fíjense ustedes, ahora con la crisis que se está llevando en la crisis por el aislamiento a raíz del COVID, una de las industrias muy golpeadas es la industria automotriz. ¿Por qué? Porque se han acumulado, las ventas de automóviles han caído, porque al llevar tantos meses sin circulación en el mundo, esto se ha caído, los stocks se acumulan y los autos no se venden, y las empresas necesitan, digamos, no las empresas, el sistema necesita, presiona al sistema para que eso vuelva a transformarse. Entonces, vista esta diferencia, aparece de nuevo la pregunta, ¿existe entonces una relación entre la oferta y la demanda ex ante
Y si fuese así, ¿cómo es esta relación? ¿Es posible que la demanda determine la oferta? Claro, porque lo que nos aparece ahora es otra cosa, es decir, bueno, pero entonces, si ustedes lo piensan, seguramente se les ocurrió esta pregunta, decir, bueno, pero entonces lo que tienen que hacer las empresas es tratar de anticipar lo más que puedan lo que van a vender para que no se acumulen stocks indeseados. Pero esto, no deseados, pero esto es posible. Pero en este caso, si fuese así, entonces estaríamos mostrando otro sentido de la causalidad. Estaríamos diciendo que la demanda determina la producción. Y esto es bastante, este planteo es bastante claro, aunque no es de sentido común, hay que pensarlo un poco. Es claro porque quiere decir entonces que si las empresas buscan transformar su producto en dinero para realizar nuevamente el circuito, entonces esa transformación en dinero, esa venta, de alguna manera condiciona su producción. Se dijo, por eso se dice, que esto es lo que planteó Keynes, no es solamente así, esto ya estaba planteado en teorías anteriores, las vamos a ir revisando, pero hemos elegido, o se elige generalmente en los cursos de economía, se elige el análisis keynesiano porque es un análisis que en épocas bastante recientes, es decir, 1930, ahora ya hace mucho, pero más recientemente, había mostrado nuevamente, ante la crisis económica del 30, había mostrado nuevamente este problema. Entonces, Keynes de alguna manera, como se dice, da vuelta, hace una interpretación al revés. Algunos dicen así como antes se creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra y después se descubrió que era al revés. Bueno, Keynes dijo, bueno, en realidad lo que las empresas producen está determinado por lo que la demanda les permite, les va a comprar. Y esto en definitiva, esta es la idea general que sostiene este modelo de multiplicador, que vamos a ir explicando lentamente en distintos videos, de manera que se pueda razonar sobre cada una de estas cuestiones. Entonces, la respuesta, el gran aporte, el aporte de Keynes es haber aclarado, haber planteado de manera clara un modelo en el cual la demanda agregada o global determina la oferta global y construir sobre esta respuesta afirmativa el modelo multiplicador. O dicho de otra manera, construyendo el modelo del multiplicador keynesiano, él explica por qué, explica este mecanismo. Es una versión de una serie de teorías que plantean que la demanda va a determinar al producto o oferta en un sistema económico en un determinado periodo. Debemos aclarar en este punto que estamos hablando de un periodo de tiempo en el cual tenemos un nivel de recursos, trabajo, capital fijos, es decir, un periodo de tiempo lo suficientemente corto, digamos, podemos pensar en un año, como para que la demanda va a determinar el nivel de utilización de esos recursos a través de un determinado nivel de producción. Ya, ver qué pasa después, en el largo plazo, con la acumulación, la multiplicación, la acumulación y la generación de capital es otro tema que vamos a
a tratar. Entonces, Keynes de alguna manera da vuelta a la ley de Say, invierte, Say decía, toda oferta crea su propia demanda, es decir, si producimos, el valor de esa producción va para las familias y las familias lo compran en su totalidad. Y Keynes dice, no, esto es al revés, no es la producción la que generando el ingreso indefectiblemente se va a comprar a sí misma, mediante el gasto total del ingreso percibido por las familias. En realidad esto es lo que nosotros comprobamos ex post, pero en realidad es al revés, es el gasto el que va a determinar el valor de la producción. Entonces, sobre este esquema general avanza el modelo multiplicador que vuelvo a repetir, vamos a ir analizándolo cuidadosamente, con detalle y intentando explicarlo exhaustivamente. Derivan dos cosas surgen de ahí. Si el gasto, o sea, demanda agregada o gasto agregado, es el que determina el producto y el ingreso, y el producto sí determina el ingreso, entonces es fundamental, entonces la variable, recordando lo que decíamos sobre funciones matemáticas, la variable explicativa o independiente sería esta, que la demanda agregada o gasto agregado. Por lo tanto, si partimos de la base de que la demanda agregada va a determinar la oferta, tenemos que profundizar la explicación de por qué. Y estamos diciendo que es una variable ex-ante y vamos a descomponerla en distintas partes y analizar esas partes. ¿Cuáles son? Entonces, el segundo comentario es, hay que entrar entonces a desmenuzar la demanda o el gasto agregado para ver cuáles son las variables que la componen y una vez que se identifiquen estas variables, establecer teorías sobre estas variables. Nuevamente resaltamos que el modelo de multiplicador es un modelo teórico que plantea que en el corto plazo y bajo ciertos supuestos y condiciones, la demanda agregada es la que va a determinar el nivel de producción. Después vamos a ir hablando sobre el impacto y razonamientos adicionales de todo esto a lo largo del multiplicador. Y por ende va a determinar los ingresos del sistema. En realidad, cuando se habla de el pensamiento o abordaje macroeconómico keynesiano, se está haciendo referencia a esta visión. Se dice que un economista o está utilizando un enfoque keynesiano cuando está planteando que en el corto plazo la demanda agregada determina la oferta agregada. Existen otras versiones y otros modelos de esta teoría, y la economía política marxista anticipó muchas de las cosas que después vio Keynes, así como otros teóricos, como un gran teórico de la economía, que fue el polaco Michał Kalecki, que vamos a mencionar y vamos a seguir trabajando. Entonces, llegamos a este punto donde multiplicador keynesiano es un planteo teórico, es una teoría que plantea que en el corto plazo la demanda determina la producción y los ingresos de la sociedad.